Bueno, ¿puedo hablar por acá? Bueno, buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Muchas gracias a todos y todas, muchas gracias por estar acá. Bueno, un poco esta charla es la primera de también lo que esperamos que sea un ciclo de encuentro, que podamos hacer más seguido estos encuentros con la comunidad, tanto de 3 de febrero, de estudiantes, de docentes. Y en general la charla es abierta al público, como es tradición en la universidad pública. Tenemos derecho también a usar estos espacios y aprovecharlos, sobre todo para discutir cuestiones que tienen que ver también con nuestras vivencias y con nuestra vida, digamos, como trabajadores, como estudiantes, con cosas que nos pasan también en la vida cotidiana. Así que bueno, y tenemos un invitado que muchos de ustedes ya lo conocen, Fernando Rosso, es un periodista, un analista político bastante reconocido por todo el arco político y periodístico. Él también viene presentando un último libro que se llama La hegemonía imposible. Así que bueno, yo un poco me presento y después le voy a dar el lugar a Fernando para que desarrolle algunas puntas que nosotros queremos agarrar en esta charla. Mi nombre, yo me presento, soy Margarita de Rosario Escobar, soy docente de UNTREF, soy docente de física de la carrera de Ingeniería de Sonido, es una de las carreras que más estudiantes ha convocado, digamos, hay mucho financiamiento también en la carrera. Soy física, soy egresada de la UBA, me dedico a estudiar, digamos, soy investigadora en el área de didáctica de las ciencias naturales, en particular en física, en cuestiones de tecnología, aprendizaje mediado por videojuegos. Hace poquito también entregué mi tesis de doctorado, estoy esperando que me llamen. Y un poco también me convoca acá porque soy docente de UNTREF, hace 14 años que trabajo en esta institución. Eh, También escribo, desarrollo mi labor militante en la Izquierda Diario, en la sección de Ciencia y Tecnología. Y un poco lo que nos convoca y lo que me motiva también a estar acá es, bueno, lo que decía, abrir estas discusiones. En todos estos años en UNTREF he conocido gente muy valiosa, gente maravillosa, estudiantes brillantes, tenemos algunos presentes acá también, gente con mucha energía de transformar, ¿no? Sobre todo estamos en una universidad también del conurbano, con todas sus características, es una universidad nacional. Un poco también en todos estos años en los que yo desde que empecé a trabajar, también se ha observado, creo que todos lo hemos vivenciado, un avance y un deterioro progresivo de las condiciones, ¿no? Tanto de las condiciones de trabajo que yo empecé como monotributista, creo que la realidad también de muchos acá, de muchos trabajadores de la universidad es esa, ¿no? Empecé como contratada, después, después de un par de años tuve el pase a planta. En ese tiempo en el que trabajaba como monotributista, cobraba 8 de los 12 meses del año, no tenía aguinaldo, no tenía vacaciones, no tenía nada, era, bueno, eso, una contratada que también estaba muy expuesta, ¿no? Yo me acuerdo que las primeras charlas que había tenido con los docentes, ¿no? Con las coordinaciones, porque para los que los que no son parte de esta comunidad saben que la estructura de la UNTREF se organiza en coordinaciones, ¿no? Después podemos discutir, ¿no? esta estructura universitaria o podemos pensar cuál es el origen, digamos, de la UNTREF, en qué año nació. Bueno, es una universidad bastante nueva, es del 95, bueno, durante la época de Menem. Y me parece también importante, ¿no? Que nos encontremos acá justamente para pensar, ¿no? en estos avances, en estos deterioros que la universidad, no solamente la UNTREF, sino la Universidad Nacional, la universidad en su conjunto, ha venido experimentando, ¿no? Este vaciamiento, ¿no? Muchas veces lo entendemos como una falta de presupuesto o un condicionamiento, digamos, para poder desarrollarnos, ¿no? Porque ¿qué hace un egresado hoy en día? ¿Qué perspectiva tiene un egresado universitario de una universidad nacional? ¿Qué perspectiva tiene a futuro, ¿no?
un chico de 18, 19 años que se proyecta como ingeniero, se proyecta como técnico, se proyecta como lo que sea que quiera hacer. ¿Qué pasa cuando, primero, cómo se llega, ¿no?, hacia el final de la carrera, ¿no? Porque hoy en día estamos hablando de que y de hecho es una discusión de que las carreras se están intentando acortar, ¿no? Acá el promedio de años para recibirse, por ejemplo, de una ingeniería son 7, 8, 9, 10 años, que es lo que, digamos, si en el medio los estudiantes tienen que trabajar, tienen que comer, tienen que vivir, tienen que hacer su independencia, tienen que viajar, tienen que llegar, tienen que pagarse sus apuntes. Y en este contexto lo que vemos es, por ejemplo, que hay espacios que se han reducido. Todos los que estamos acá creo que habremos visto que casi no hay, por ejemplo, buffet. Estos los buffets que hay en la UNTREF están sujetos a concesiones que si no son rentables para los privados no se desarrollan, no prosperan. Y en ese contexto también a los trabajadores, fíjense que también si han recorrido la universidad pueden observar que hay muy pocos carteles de agrupaciones políticas, ¿no? Esto es una particularidad también de la UNTREF que tiene que ver con esa estructura y con las dinámicas dentro de la estructura universitaria. Este avance que hoy en día lo podemos entender y lo caracterizamos como, hoy en día el fenómeno que más presente para todos es lo que llaman el avance de la agenda de derecha, el avance de Milei, el avance sobre lo público, ¿no?, que se vuelve a poner en discusión lo público. Solo puede entenderse en tanto hay un terreno de disputa que cede a ese avance, ¿no? Los avances no vienen solos. El avance sobre el territorio y sobre las conquistas y sobre los derechos no vienen sobre la nada, no son fenómenos que aparecen de la nada, sino que tienen que poder entenderse en términos de la política que hoy en día rige, la política también económica y las condiciones sociales que hoy en día rigen nuestras condiciones de vida, que tienen que ver con créditos, un crédito al FMI, una deuda enorme, una deuda que nos ha condicionado en todo lo que nosotros querramos desarrollar desde lo público e intentan avanzar sobre lo público. Entonces, cuando nosotros hablamos también del fenómeno Milei en la universidad y en todos nuestros lugares de trabajo, estamos hablando de una concesión de ese territorio que está garantizado por la política actual, ¿no? Porque hoy en día se contrapone, ¿no?, frente al avance de la derecha, ¿cuál es la salida? Bueno, la salida que nos proponen como perspectiva para después de octubre desde el gobierno, hoy en día lo podemos ver, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, hace pocas horas, hace muy poco, Massa llamó a hacer un frente con Morales que reprime la protesta en Jujuy. La protesta no viene de la nada, ¿no? Porque cuando hablan los candidatos de reprimir, del ajuste, de no puede ser el discurso de los piqueteros que no te dejan trabajar, bueno, eso no se desarrolla de la nada. Hay toda una realidad que se intenta tapar y que también explica, ¿no?, esta falta de carteles, esta falta, digamos, de organismos, de organización desde abajo, tanto de trabajadores como de estudiantes dentro de la universidad, está en pos de garantizar una futura gobernabilidad de esa derecha a la que también se intenta combatir. Entonces, bueno, estaría bueno, ¿no?, discutir todas estas cosas que podemos vivir, ¿no? ¿Qué significa que es normal que los contratados cobren de 8 de los 12 meses del año? Es normal que no nos paguen las vacaciones, es normal que no tengamos obra social o que estemos sin aguinaldo, es normal que los estudiantes estén 10 años sin recibirse, que estén sobrecargados de trabajo, que no puedan cumplir, no puedan recibirse, no puedan pensar una perspectiva futuro, porque lo que está en discusión también hoy en día es esa perspectiva futuro de transformación y de los grados de libertad que vamos a poder tener como habitantes, como seres humanos y como colectivo de trabajadores y de estudiantes y de mujeres en su conjunto. Así que bueno, no quiero quitarle más tiempo a Fernando, le doy un poco la bienvenida
y le agradecemos de que haya aceptado participar de esta charla, que espero que sea muy productiva para todos. Bueno, buenas tardes, gracias Rosario, gracias a los compañeros y compañeras por la invitación. Parto de una cuestión que decía Rosario, que tiene que ver con el fenómeno que hoy estamos discutiendo, ¿no? Que es el famoso fenómeno Milei, el surgimiento de la derecha, ultraderecha. Mantener despolitizadas a las universidades es una forma de abonar ese fenómeno, ¿no? Si las universidades hubiesen sido un hervidero de discusión política durante todos estos años, y no pasa solamente en las universidades de Gran Buenos Aires, pasa también en la UBA. Yo particularmente pasé un par de años por la universidad por la UBA, por la Facultad de Ciencias Sociales, y hoy es muy distinta a lo que era en ese momento. Y hay una orientación deliberada que tiene que ver con mantener el debate político por fuera de las universidades o regimentado desde arriba, ¿no? ¿Cuál es la línea que baja? Y punto. En ese contexto hay diferencias, pero creo que es más o menos así. Una forma de gestión como la que tenía la Franja Morada en los años 90, contra ellos surgió una resistencia de la que por lo menos yo generacionalmente fuimos parte, que empezó por discutir, ¿no? por el paso de llevar ideas y alentar la discusión política. Eso es parte de un balance político, porque o sea, no solo es desmovilización o lo que yo en la hegemonía imposible llamo pasivización de lo que fue la emergencia de los jóvenes, los trabajadores de la juventud en el 2001, en las jornadas del 2001, sino también la despolitización que acompaña a eso, ¿no? Para conectar un poco con lo que planteaba Rosario, creo que es importante. Y bueno, este tipo de actividades que no necesariamente nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero sí podemos ponernos de acuerdo en cuáles son los temas en los que hay que discutir, dialogar y hacia dónde hay que avanzar para recuperar el espíritu de un movimiento estudiantil que, bueno, tiene una gran tradición en la Argentina, ¿no? La Argentina hizo la reforma universitaria, los estudiantes argentinos hicieron el Cordobazo, el movimiento estudiantil no participó como movimiento estudiantil en tanto movimiento, entre otras cosas, porque no había clases, ¿no? En la jornada del 2001, después cuando se retomó ya había bajado un poco, pero sí participaron los estudiantes, participamos y fuimos parte de la resistencia al menemismo en los años 90, gran protagonismo del movimiento estudiantil en esos años, y en los últimos años, en el año 2005, en algunos momentos también, o sea que el movimiento estudiantil está llamado a cumplir en los próximos años un rol muy importante, sobre todo por las contradicciones que están estallando, ¿no? O sea, por las contradicciones que muestra el escenario político argentino. En ese contexto, a mí me parece que primero que hay que pensar contraintuitivamente de lo que escuchamos permanentemente en el discurso público, que es la emergencia imparable de la ultraderecha sin contradicciones, un relato, una narrativa que le conviene en primer lugar al mileísmo y a la derecha, porque bueno, le están diciendo que tienen mucha fuerza y que nadie los puede parar, entonces para ellos es muy bueno que le digan eso, pero también favorece al discurso del mal menor, ¿no? O sea, como eso que está ahí es tan fuerte y es tan terrible, cualquier otra cosa es mucho mejor. Inclusive Massa unido a Gerardo Morales, por ejemplo, ¿no? Que es la última, lo que planteaba Rosario, la última incorporación, el último fichaje que quiere hacer Massa, y que llamó la atención no solamente a la gente de izquierda, sino a mucha gente que simpatizó sobre todo con el kirchnerismo, ¿no? Porque entre otras cosas Gerardo Morales fue el carcelero Milagro Sala, con todas las diferencias que uno puede tener con Milagro Sala, armándole una causa armada desde el principio hasta el final, con jueces que lo puso él por la ventana. Además de la represión a lo que vimos hace 2 o 3 meses en las jornadas
que contra la reforma constitucional, 2 o 3 meses me fui mucho, capaz que es menos, a la reforma constitucional y a la resistencia de los pueblos originarios, a la entrega del litio, etcétera, ¿no? Entonces me parece que habla un poco de este momento. Ahora, si uno mira el escenario, para ir primero en términos del análisis, uno lo que ve es que Milei, que fue el más votado, no llegó al 30% de los votos en el escrutinio final. Ahí nomás salió Massa y ahí nomás salió la alianza entre Patricia Bullrich y Gerardo Morales. Y lo de Massa fue, si se suman los votos de Juan Grabois. Si no, era menos, era un 22% de los votos y 5% de Grabois. Es un 17% de los votos de Bullrich y 11% de Larreta. Larreta que pasaba todo bicho que camina le tiraba un contrato, ¿no? O sea, y una pauta. Bueno, los votos más caros del mundo, deben entrar en el Guinness. Capaz que gana algo si los ponen en el Guinness porque la menor cantidad de votos más caros que le debe haber salido en la historia a Larreta. Pero Bullrich sacó el 17%, o sea, de los votos, ¿no? Massa, como el candidato de unidad del peronismo, sacó el 22% de los votos. Y Milei sacó el 29, 28, 29. Y después hubo como 11 millones de personas que no fueron a votar. No, hay que leer las dos cosas, el fenómeno Milei y este fenómeno en común, conjuntamente, para demostrar cuánto de rechazo que hay al sistema político en el fenómeno conjunto, expresado de distintas maneras, ¿no? Entonces a mí me parece que cuando nosotros, estamos viviendo un momento de un fin de ciclo, un momento bisagra en muchos sentidos de la política argentina. Un momento bisagra de un fin de ciclo de lo que fue el ciclo del 2001, porque hay una crisis muy importante del fenómeno político que más protagonismo tuvo durante todos estos años, que fue el kirchnerismo. Hay una crisis política, ideológico-política del kirchnerismo y de la conducción, sobre todo de Cristina Fernández. No sé si pudieron ver el último discurso, pero el último discurso era, bueno, otra vez lo mismo. Al margen de las diferencias que uno tiene, a veces uno escucha porque se me interesa, puede decir algo nuevo, hace alguna chicana inteligente, no sé, bueno, nada de eso, y volver a repetir un discurso nostálgico, melancólico de los años en los que fuimos felices, que aparte, revisando bien esos años, había un montón de problemas, pero ponele, hoy visto desde ahora, y un fin de ciclo, del ciclo largo del peronismo, que es un fenómeno muy interesante, que tiene que ver con qué es ese movimiento hoy, ¿no? Que para la izquierda en la Argentina es muy importante, por eso los intelectuales de izquierda lo han pensado de una manera, porque fue la identidad política de la clase trabajadora durante mucho más de medio siglo. Entonces, pensar qué problema tiene para tratar de superarlo en el sentido político e ideológico y pensar cuáles son sus debilidades, y hoy está muy débil. La selección de Mendoza sacó el 15% de los votos, en Santa Fe le fue mal, Omar Perotti había terminado con un ciclo de los socialistas en el 2019 y en el 2023 le entrega el poder a un radical armado de Juntos por el Cambio que saca el 60% de los votos. El peronismo de Córdoba con Schiaretti y de la Sota, que está fallecido, pero que era el tándem que dirigió el peronismo de Córdoba, Milei les ganó en la elección general, a pesar de que ganaron a gobernador y retrocedieron mucho en lo que era su sistema de gobierno. Entonces me parece que ahí hay una perspectiva histórica que nosotros tenemos que mirar para que no nos devore la coyuntura, que es muy importante para ver qué es lo nuevo que puede llegar a surgir, ¿no? Y qué rol puede cumplir uno para tratar de modelar la ideología de esta nueva clase, la política de esta nueva clase trabajadora que ya no se identifica con el grueso, no se identifica con el peronismo al margen de quién gane las elecciones. Es decir, lo que tenía de fuerte en su momento era que ganaba las elecciones y tenía una identidad con sus dirigentes. Hoy puede llegar a ganar las elecciones porque es una timba, digamos, ¿no? El sistema de balotaje es para que no gane tal y para que pero no es una adhesión. Cuando se vota más abiertamente o directamente, que fue en las PASO, yo voto por el candidato que quiero,
A Massa lo votó el 22% de los votos. A Grabois ya lo votó el 5 o 6% de los votos de mucha gente que hoy puede votar a Miriam Bregman, por ejemplo. ¿Está bien? Y bueno, decía lo mismo decía de Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta. Y me parece que eso habla de un momento de crisis, de una crisis múltiple, en términos, sin ponerse muy académico, pero en términos gramscianos, es lo que llamamos una crisis orgánica, una crisis social, que es profunda. Ya más del 40% de los votos en la Argentina es un fenómeno novedoso, completamente novedoso, digo, de las últimas décadas. En el año 73-74 había 4% de pobres. Los trabajadores pobres, es decir, trabajadores y trabajadoras con salario formal, con aguinaldo y todo, pero que están por debajo de la línea de pobreza, bueno, 60% de los niños y niñas pobres, es un fenómeno en la Argentina es una crisis social muy profunda. Hay una crisis económica que es evidente, que ahora se expresa con la inflación, que viene del año 2012, y que la inflación es un síntoma de esa crisis, y ahora se expresa en una crisis política, ¿no? Un sistema político estallado. Desde el punto de vista de cómo está el sistema político por arriba, está verdaderamente estallado, si se quiere, en cámara lenta. En cámara lenta digo, no como en el 2001, que las jornadas y todo lo que venía de la resistencia al menemismo del año 95 en adelante hicieron que se devorara el Partido Radical, quedara hundido y que sobreviviera el peronismo, ¿no? Hoy es más lento porque por una cuestión que durante todos estos años por un éxito que tuvieron las clases dominantes en la Argentina, que es lograr mantener pasivizado al movimiento obrero, a los movimientos sociales, incorporándolo al Estado. Ese éxito es el único éxito que pueden festejar para que esto no explote o no estalle, que fue la gran pregunta que se hicieron los sociólogos, los politólogos, los antropólogos, los comentaristas profesionales del comentario político desde los años de Macri hasta hoy. ¿Por qué no estalla con la crisis que tenemos? ¿Por qué no estalla? ¿Por qué no estalló con Macri? ¿Por qué no estalló ahora con Alberto Fernández? Bueno, lograron una contención que tiene que ver con las elecciones del 2001 que también se está agotando. Entonces, al no estallar, ¿qué hizo? Como dicen algunos, que a mí me gusta esa idea, implosionó. O sea, generó disilusión, generó bronca, generó malestar, generó angustia, generó todas esas pasiones tristes, como se dice, que conforman el combo de la gente que hoy vota a Milei por distintas razones, ¿no? Por eso yo muchas veces discuto contra el título del libro de Pablo Stefanoni, que el libro es mucho más que el título y mucho más interesante que el título, pero bueno, el título es el título, que es La rebeldía se volvió de derecha. En realidad, para mí, la derecha es la emergencia de la ausencia de rebeldía. Si hubiese rebeldía, probablemente también hubiese derecha, pero también surgiría, no solamente políticamente, sino socialmente, gente de izquierda, ¿no? Porque la experiencia colectiva de la lucha hace que la conciencia muchas veces avance y se comprima el avance de manera mucho más rápida, y se concentre de manera mucho más rápida. Entonces me parece que para ver cómo estamos nosotros y cómo vamos a evaluar el próximo periodo, hay que tener en cuenta esa debilidad del régimen político de conjunto, incluido el fenómeno Milei. Después pensar el fenómeno Milei, porque el discurso fácil es, miren, hay un movimiento fascista que se está armando en la Argentina, se están armando los fascistas y los fascistas vienen por nosotros, por lo tanto hay que frenarlo como sea y con el voto que sea. Y si uno analiza las adhesiones del voto a Milei y las causas del voto a Milei, se da cuenta que es un fenómeno mucho más contradictorio que el facilismo de decirle que es un movimiento fascista. Hay mucha gente que lo vota, y esto está en focus groups, que se han estudiado, etc. Hay mucha gente que lo vota porque solamente no quiere lo viejo. Y él se presentó como lo nuevo, y no solo se presentó como lo nuevo, sino que tuvo una gran ayuda de los medios de comunicación para posicionarlo como lo nuevo. Yo siempre discuto, ¿no? Digo, ¿el fenómeno Milei es solo un fenómeno mediático? No, no es un fenómeno mediático. Ningún fenómeno político en la historia surge como un fenómeno solo mediático. Ahora, ¿puede entenderse sin el rol de los medios? No. El otro día me preguntaban en Santa Fe, que fue a la Feria del Libro de Santa Fe, ¿cómo me explicás que unos chicos, un grupo de la escuela secundaria dice que se van a juntar y que lo votan a Milei? Y le digo, entre otras cosas, porque es más conocido que
porque lo hicieron más conocido que, por ejemplo, los referentes de izquierda. Y le contaba esta anécdota. Cuando se estaba dando el fenómeno Milei, la primera emergencia del fenómeno Milei, que fue el 13% en las PASO y el 17% en las generales de 2021 en la ciudad de Buenos Aires, se estaba dando el fenómeno Vilca en Jujuy, con el 25% de los votos y ganándole al peronismo en San Salvador de Jujuy. Ahora, ¿por qué los dos fenómenos se discutían de manera distinta? ¿Por qué todos los fenómenos son iguales, pero algunos fenómenos eran más iguales que otros, como para llevarlo a pasear por la televisión y al otro no? Obviamente porque las clases dominantes querían, en la Argentina, que circulen las ideas de Milei, que circulen esa música, que dice hay que terminar con los sindicatos, hay que terminar con lo público, como decía Rosario, hay que terminar con las conquistas, los derechos laborales son un problema, hay que terminar con los movimientos sociales, hay que terminar con todo eso. Y ellos creían que lo podían después controlar. Después la política tiene su dinámica, ¿no? Pero lo podían controlar. Él hace que suene esa música convence o circula, y después viene Larreta, que es el centro, y con un Larreta se gana las elecciones y se va aplicando el plan tranquilo. Ahora está todo el establishment preocupado por el fenómeno Milei también. ¿Pero preocupado por qué? Porque puede fracasar en 3 meses, 6 meses, un año. No necesariamente va a ser así, pero quiero decir que están preocupados ellos, no lo decimos nosotros. Entonces salen los medios, Canosa, que era casi como una fanática, Viviana Canosa, que era como una fanática del fenómeno, ahora dice que es un chanta, que es un mentiroso. La escena del parto, que fue el nacimiento de Milei, quieren que sea la escena del crimen también, que es matarlo en los medios, y no lo pueden hacer. La Asociación Empresarial Argentina sacó un comunicado, 200 economistas firmaron que es una locura lo que el tipo dice, etcétera, etcétera, y bueno, es su Frankenstein. En Brasil también pasó lo mismo. En Brasil quisieron utilizarlo a Bolsonaro como para presionar, y esto lo ha dicho Miriam Bregman muy bien en muchos lugares, como para correr el debate político a la derecha, y después decirle muchas gracias por el servicio prestado, volvé a tu pueblo, mantenete ahí en la ultraderecha, y Bolsonaro, ante la crisis enorme que había, terminó consagrado como presidente. El que ellos querían que sea presidente era Gerardo Alckmin, que es el vicepresidente de Lula hoy. Que en ese momento, para que no nos olvidemos de con quién se unió Lula, en ese momento era como el Larreta de Brasil. Entonces ellos querían ese centro. ¿Por qué? Porque decían, le agradecemos los servicios prestados al lulismo en Brasil, al kirchnerismo en la Argentina, haber pasivizado el 2001, haberlo contenido, haber logrado que salga esa gente de las calles, y logrado un país normal, y ahora venimos nosotros a hacer lo que ellos no pueden hacer, que es hacer un ajuste, que es el ajuste que se necesita, ¿no? Según las necesidades de la clase dominante. Bueno, en esos cálculos inventaron una alquimia, que es hacer sonar la música de la ultraderecha. Hay un intelectual argentino que ahora vive en España, que decía, la ultraderecha más que un partido es una agenda, que era poner la agenda y correr la agenda de todo el debate político a la derecha. Bueno, eso salió, el cálculo le salió mal, y hoy el tipo puede llegar a ser presidente, y puede llegar a ser mucho más un problema que una solución para ellos. ¿Por qué? Porque ellos ven que si aplican el ajuste que quieren hacer, después tienen negocio en vaca muerta porque hicieron el gasoducto, que está en lumpen la burguesía argentina, ¿no? Que para hacer un gasoducto tuvieron como 20 años buscándole la vuelta, pero hicieron un gasoducto que le puede permitir exportar petróleo y gas, hicieron y también exportar petróleo a Chile, descubrieron el litio, que es el oro blanco con el que piensan vivir los próximos años, y la cosecha no va a tener la crisis que tuvo durante este tiempo, y va a tener mucho más, van a tener mucho más. Hay muchas posibilidades de negocio en Argentina. Entonces no quieren un loco. Está bien, ellos quieren hacer negocios, quieren ajustar de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Por eso muchos lo miran con simpatía a Sergio Massa. Porque dicen, bueno, dice que lo que va a hacer, ahora dice que se va a... Cada día que se levanta y hace campaña Sergio Massa al margen de la plata que está tirando ahora en el medio de un proceso inflacionario, dicen, mirá qué interesante lo que está diciendo Sergio. Ahora con Gerardo Morales, un gobierno de unidad nacional, etc. Entonces, pero volviendo al fenómeno Milei, es un fenómeno mucho más contradictorio, y muy contradictorio de sus votantes con los propios postulados que él plantea. ¿Está bien? Yo escuché Foucault y dice, no, bueno, pero declaraciones de gente que lo votó, no, bueno, pero él dice que quiere eliminar la indemnización. No, eso, pero no lo va a poder hacer. Eso se fue de boca, pero no va a poder. Gente que le discute internamente, el propio votante que le discute en su fuero íntimo, quiero decir, a Milei. Porque a veces se dan los fenómenos políticos así.
¿Y por qué, digamos, la ausencia de falta de, en términos clásicos, de lucha de clases, que es lo que lograron contener, hace que la voz de la ultraderecha en los últimos tiempos haya estado mucho más sobre representada que la otra voz? ¿Qué quiero decir? Si los sindicatos, empezando por la CGT y para abajo, actuaran como sindicatos, no estoy diciendo como sindicatos revolucionarios ni que quieran cambiar el orden social de raíz, sino como sindicatos. Es decir, si hubiesen salido a la calle a pelear para evitar la pérdida del salario real que hubo durante todos estos años, que va del 6 al 15% de acuerdo al sector que se agarre, esa sola presencia hacía que la voz de la ultraderecha sea mucho más débil de lo que es. Ahora, que esa voz no esté, también potenció el discurso público de la derecha, desde ese punto de vista. Y después también a otros fenómenos que tienen que ver más con lo político ideológico, que es que todos estos años fueron identificados como, en líneas generales, como los de la izquierda. Y ahí caemos todos, ¿no? O sea, bueno, un gobierno de izquierda, como los gobiernos de izquierda latinoamericanos. En la Argentina, los gobiernos de izquierda que hablan del Estado, que hablan de esto, que hablan del estatismo. Pero inclusive, desde el punto de vista del Estado y de la defensa de lo público, se produjo un fenómeno que Pablo Semán, que es antropólogo, lo definió muy bien como el de la mímica de Estado en los últimos años. Es decir, un Estado que te dice que va a hacer muchas cosas y después no te resuelve casi ninguna. Eso genera del otro lado en mucha gente un rechazo a todo. Bueno, el Estado es una mentira. El Estado es mentiroso. Ahora vos le decís, pero vos estás en contra de la educación pública. No, yo la educación pública opino que tiene que estar. ¿Estás en contra de la salud pública? No. ¿Estás a favor de las privatizaciones? No. Pero opino que hay que cerrar el Ministerio de la Mujer. ¿Y por qué hay que cerrar el Ministerio de la Mujer? Porque muchos de los protocolos que habla, esto es un focus group, así se los cuento así. Muchos de los protocolos que habla el Ministerio de la Mujer no se cumplen. Y esa persona había sido víctima de violencia. Y dijo, yo no me puedo ir a ningún lado. O sea que para mí, ¿qué me importa si hay Ministerio de la Mujer o no hay Ministerio de la Mujer si a mí no me sirvió? Porque no hay refugios, porque la persona que tiene que ir urgente de ese lugar no se puede ir. Eso que se expresa en el fenómeno del movimiento de las mujeres, se expresa en muchas cuestiones, en la salud pública, en la educación pública, en la precarización del trabajo, en la precarización de las condiciones de estudio de los estudiantes, etc. Ahora, eso puede llegar muchas veces al colmo de tirar al niño con el agua sucia, ¿no? O sea, decir, bueno, votar a un tipo que diga, y esa es parte de la lucha ideológica política, que diga, mañana quiero terminar con todo, no es que quiero, no es que quiero mejorar esto, pero su relato se basa en esos fracasos. Y eso es importante. Un amigo mío que es peronista, pero es buena persona, que es Martín Rodríguez, dijo, Milei no tiene razón, pero sus votantes tienen razones. Es decir, tienen sus razones. Nosotros no vamos a estar de acuerdo con sus razones, pero hay que pensar qué razones tienen para tratar de discutir, de darlo vuelta, de convencerlo, o simplemente de entenderlo sin no ofuscarnos con la realidad, ¿no? Porque, y también tomarlo en su justa dimensión. Yo no quiero ser el agorero. Ahora nos sacó un artículo en la revista Jacobin, que es una revista de izquierda en general, y sacó un artículo discutiendo contra muchas de las posiciones que planteamos del PTS, inclusive en el libro La hegemonía imposible, planteando que, bueno, que en realidad estábamos subestimando el fenómeno porque decíamos que podría ser menos de lo que es y que en realidad... y en realidad hay dos peligros. Uno es subestimarlo efectivamente, decir no pasa nada, que la crítica se exprese por derecha no pasa nada. Y otra es sobreestimarlo demasiado y agrandar al enemigo, lo cual lo paraliza a uno. Y hubo momentos en la historia argentina, desde la dictadura militar hasta los momentos en los que actuaba la AAA, acá está Martín de Ruta 8, que debe conocer mucho mejor que nosotros todos esos momentos de la historia argentina, en donde esto es... O sea, está muy lejos de todo eso todavía, ¿no? Entonces, fascistas, Ramiro Marra, que dice que la madre le cuenta que Paca Paca baja línea ideológica, se lo contó la mamá. O sea, respetemos a los fascistas. No creo que decir que no sean peligrosos, quiero decir, pero a mí me hace ruido, por lo menos, ¿no? Entonces, y se expresa como una ideología reaccionaria a lo que se considera en general como lo público, y ahí entramos todos, también entra la izquierda, entra todo, porque
porque se han bastardeado muchas de las banderas históricas de la izquierda. Se han bastardeado al convertirla en un relato estatal un poco vacío, en lo que Nancy Fraser, que es una filósofa norteamericana, llamó el neoliberalismo progresista. Tengo un discurso progresista, tengo un discurso a favor de las mujeres, tengo un discurso a favor del LGTB, tengo un discurso a favor de los derechos democráticos y mientras tanto de contenido te ajusto. Entonces, cuando mucha gente rechaza eso, rechaza todo. Te rechazo tu ajuste y te rechazo tu discurso también. O sea, nosotros tenemos que saber que hay una cosa distinta que la otra, que los derechos de las mujeres no son los culpables del ajuste. Los derechos democráticos no son los culpables del ajuste. Pero tenemos que entender que se rechaza también por eso. Entonces, me parece que calificar, digamos, ver cómo es el fenómeno, los límites que tiene, es una cuestión importante. Cualquier cosa me paran, me dicen que está mal, o me aplauden. Dicen más a los periodistas que citan los mismos todo el tiempo de la gente. No, no es mi caso. Y yo le decía, tomando esto, el otro día le decía a un amigo, ustedes saben que en Brasil se popularizó entre los sectores politizados una frase que decía, vieron que Bolsonaro hablaba de los comunistas un poco como habla Milei, de los comunistas, y la gente lo iba a votar a Bolsonaro, y decían, van a votar a un fascista de verdad para combatir a un comunista de mentira, porque Lula no, evidentemente comunista no era, a pesar de ser obrero hace muchos años. Y yo le decía, se puede parafrasear en la Argentina, que es, van a votar a un menemista de verdad para combatir a un fascista de mentira. Porque la realidad es que si ustedes están viendo, no es para decir que son todos lo mismo, pero si ustedes están viendo los recortes que está haciendo Milei a su programa, no, la dolarización va a ser un poco después, no, en realidad vamos a ajustar por acá, y los giros a la derecha que está haciendo Macri, y lo que plantea Massa, y lo que plantea Patricia Bullrich, giran todos hacia un centro y a lo que Alejandro Horowitz en el último libro que se llama El kirchnerismo desarmado, llama el Partido Nacional del Ajuste. Con sensibilidad del ajuste. Yo le puse en una nota de la revista Panamá, ajuste negociado, que es lo que quiere hacer Massa, como que se negocia, ajuste a garrotazos, que es lo que propone Bullrich, o un ajuste un poco delirante, que es el que propone Milei. Pero esa es la alternativa, excepto lo del Frente de Izquierda. No digo, pero de las tres grandes coaliciones esa es la alternativa. Entonces me parece que, de hecho, eso es lo que fortalece al fenómeno Milei. Milei tuvo, si siguen los estudios de opinión pública, que en realidad nunca la pegan, pero bueno, uno toma para tomarlo, tuvo un momento cuando ganó del 13 de agosto, una levantada, que dicen que casi llegó a los 38, que estaba llegando a los 40 puntos, que ahí se empezaba a hablar de que podía ganar en primera vuelta, 20 de agosto, fines de agosto, los estudios que salieron en ese momento, y se decía que siguió un momento exitista. Y uno dice, bueno, pero obvio, si el 14 de agosto hizo una devaluación que volvió a sacar el bolsillo de la gente juntó más bronca todavía, dije, yo le dije el chiste a un grupo de compañeros, la devaluación del 2014, del 14 de agosto, después vino el número de inflación, que era 12% en alimentos, y 12% en general, 15% en alimentos. Cuando subió el número de alimentos, le mandé al grupo del Círculo Rojo, de infidencia, le digo, che, hasta yo le voy a votar a Milei, voy a cortar boleta, no se preocupen, le digo, los diputados van a ser nuestros, pero ¿cómo puede ser 15% en alimentos? Le digo, ¿viste? O sea, le están haciendo la campaña a Milei. Digo, lo económico cumple un rol muy importante, muy importante. Por eso Massa ahora está haciendo así. Ahora dio, hoy el último es un bono a los informales, etc. O sea, pero son conscientes de que eso es así. Y el punto, creo que el punto de debate, y esto lo discutimos en un montón de charlas, es dónde termina ese mal menor, ¿no? Yo discutiendo con un periodista amigo, cuyo nombre prefiero no acordarme, me decía, bueno, no, pero yo no digo que baje la lista, pero estamos en un momento muy peligroso. Y entonces, porque inclusive esto no es el balotaje, porque poner el balotaje te dicen, bueno, tenés que elegirlo, solo así nos discutiremos. Pero ahora presentamos una alternativa. Y dice, no, pero entonces
Yo no digo que la baje, entonces ¿qué me decís? Que la dejemos pero que no la militemos. No sé, ¿cómo sería? Que no militemos a Miriam Bregman, que no bajemos la lista pero que... Y entonces yo dije, en un momento le dije, che, bueno, capaz que si no existimos es mejor. Capaz que si nos vamos del país, toda la gente de izquierda, te quedás tranquilo, digamos, ¿no? O sea, porque de repente, los 30 puntos que tiene Milei, que tuvo hasta ahora, que son el producto de este bastardeo de la discusión sobre el Estado, del ajuste económico, del aire, esto en términos políticos, del aire que le dieron desde distintos lugares pensando que le sacaba votos al otro. Esto lo dijo Bernie y lo dijo Grabois. Le armaron las listas gente de masa en la provincia de Buenos Aires y le cuidaron las boletas. Que alguien le tuvo que haber cuidado la boleta para que... Bueno, ahí dice que no se la van a cuidar, qué sé yo. Pero todo eso, del establishment que lo llevó al Hotel Yago Yao en Bariloche para escucharlo como si fuera un tipo normal. Lo llevaron al coloquio de ideas y también lo escucharon. Qué interesante lo que dice este hombre, etcétera, etcétera. Lo llevaron a la rural. Y ahí también. También y lo que quiero decir es que toda esa ayuda que le dieron, de repente el problema es que, no, la izquierda debería, que sacó 2,6% de los votos, y esperemos que saquemos mucho más el 21 de agosto, el problema está ahí. Aparte, ¿cuándo termina eso, digamos? ¿Cuándo termina esa lógica del mal menor? ¿En qué momento se termina? Ya había gente calculando entre Bullrich y Milei. Ay, ¿quién de no, pero empezaba a pensar a quién tenía que votar entre Bullrich y Milei. O sea, ¿quién sería el mal menor entre Bullrich y Milei? Entonces yo dije, en un artículo de Panamá, llegó el momento en el que el mal menor se estaba mordiendo la cola mientras el mal mayor estaba golpeando la puerta. Porque efectivamente es así. Entonces en algún momento hay que romper con esa lógica, que en un momento la rompió la sociedad argentina. La rompió en el 2001. No es que nosotros estamos diciendo una cosa que no pasó. En el 2001 vino el plan canje, vino el ajuste, decían no, pero no, y ahora hay que votarlo a Duhalde porque capaz que es mejor que si viene el otro que plantea un ajuste, contra Menem votemos a Kirchner. Eso fue después del 2001, pero antes era como que se venía también, no hay alternativa, que era el discurso de Thatcher, de Margaret Thatcher en los años 80, no hay alternativa. O lo nuestro o no hay alternativa. Y hubo alternativa. El 2001 puso otra alternativa. Después se tradujo como se tradujo, pero cambió el signo político de los tiempos en la Argentina. Entonces no es que estamos diciendo una cosa que la sociedad argentina no haya hecho. Y en términos históricos la hizo ayer, es decir, el 2001. En términos históricos no es tanto tiempo. En términos históricos la hizo menos que ayer, la hizo hoy a la mañana, el 2017. En 2017 le pusimos fin al gobierno de Macri en las jornadas contra la reforma previsional. Y ahí empezó el fin del gobierno de Macri. Macri gana, la reelige en 2017, dice reforma laboral, reforma fiscal y reforma jubilatoria. Un mes después, 14 toneladas de piedra, que es lo que dice Bullrich. En realidad una revuelta, y no solo la revuelta, sino las cacerolas que sonaron a la noche, que era lo que más miedo le dio al macrismo. Yo digo, el ruido maldito del país pequeño burgués, jugando con la frase de la que habla del peronismo. Ahí Macri dijo, no, acá, tranquilo, volvemos al gradualismo. Y en marzo, en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, dijo, no, nosotros, parecía un socialdemócrata sueco, no, nosotros queremos una economía verde, queremos que los chicos coman bien, la alimentación y las dietas, no sé qué habló en ese, pero se olvidó de esa reforma salvaje. En el momento en que Macri quiso hacer lo que hoy plantea Milei, pasó lo que pasó. Y yo creo que va a volver a pasar. Por eso es importante tener un posicionamiento político y una conciencia política y que se exprese políticamente, inclusive en las elecciones y después de las elecciones y por abajo y por arriba, para estar preparados para eso. Lo otro, desarma, en el sentido del libro de Horowitz, que dice el kirchnerismo desarmado, que lo toma en el sentido del teórico de la guerra, Clausewitz, que decía que estar desarmado, no solamente técnicamente desarmado en la guerra, sin armas, sino sin voluntad de lucha. Me parece una muy buena definición para pensar el kirchnerismo hoy. Sin voluntad de lucha. Después de Alberto Fernández le deja sin voluntad de lucha, ganás cualquiera, ¿no? O sea, hoy lo vi y yo me quedaba sin voluntad de lucha. Porque Alberto Fernández te deja... Bueno, pero digo, después de la táctica genial del 2019, etcétera, se quedaron sin voluntad. Ahora no tienen otra cosa que decir, Sergio estuvo muy bien. ¿Por qué? Porque le dice la verdad al pueblo. Dijo Cristina Fernández. ¿Cuál es la verdad? Te tienen que ajustar. Tuve que devaluar. Bueno, eso es estar desarmado. Eso es estar desarmado, totalmente desarmado. Te voy a decir, mi último punto para poder reivindicar a Sergio, te voy a decir una verdad. Te voy a matar. Y bueno, a mí no me da ninguna
qué lindo, qué sé yo. Está bien, gracias. ¿Qué te tengo que agradecer? No sé, ¿viste? Entonces, a diferencia de Guzmán, que personalmente ocultaba todo y no le daba la información real. Bueno, eso desarma. Y nosotros no queremos estar desarmados. No es una pelea electoral. No es básicamente una pelea electoral, aunque se tiene que expresar en el terreno político electoral. Es una pelea político-moral, si se quiere. ¿Por cuál es la moral con la que va a llegar los trabajadores, la juventud, el pueblo argentino a un eventual gobierno de Milei o un eventual gobierno de Massa? ¿Con qué moral se va a llegar? Sí, y el otro discurso desmoraliza. El que lo agranda demasiado a Milei desmoraliza. El que lo achica dice, no tiene importancia. Ustedes saben que agudiza las contradicciones. Ustedes saben que los comunistas alemanes, en la gran tragedia del movimiento obrero alemán, en los años 30, antes de que venga el nazismo, estaban en un momento ultraizquierdista. Estaban en un momento ultraizquierdista, en la etapa ultraizquierdista. Y no querían hacer frente único con los socialistas, no se querían juntar con los socialistas para defenderse de los nazis. Había nazis de verdad, no eran Ramiro Marra, reventaban los locales, prendían fuego los locales, hacían atentados, etc. Entonces, uno de los teóricos de los alemanes decía, no, pero mejor que suba Hitler porque va a agudizar las contradicciones. Y eso es mucho un pensamiento de izquierda infantil, de lo que Lenin llamaría infantil. No, qué bueno porque agudiza las contradicciones. Nosotros no tenemos la teoría de que agudice las contradicciones, pero tampoco de negarle las contradicciones que pueda llegar a tener un fenómeno político de estas características. No bajarle el precio, pero tampoco sobrevaluarlo como si fuera una timba financiera. O sea, me parece que ese es el lugar donde estamos dando vuelta y lo que se juega en las elecciones. En parte en las elecciones y después de las elecciones. O el domingo en el debate, ¿no? Tan desarmados están. Yo tengo amigos que están, por el mundo del periodismo no hablan, ¿no? Me habló un amigo de una revista que él es kirchnerista, dice, estoy esperando el domingo para ver cómo Miriam lo revuelca a Milei. Bueno, ya está, ¿qué sabe? Que Massa no lo va a revolcar a Milei. Entonces está lleno de gente así. El Chipi, dialogando en la charla de La Plata, que fuimos juntos, tuvo un diálogo, y dijo, hay mucha gente que se nos queja porque en la izquierda al final los resultados no fueron los que pensábamos, y dice, porque está lleno de gente que piensa, tiene sus convicciones, pero vota por otra cosa, vota por gente de derecha. Entonces, sí, la culpa la tenés vos, que sos un boludo que no nos vota a nosotros, porque si no, no iría mejor. Si nos votase, no iría mejor. Bueno, coincido todo con ustedes, pero me da bronca que le va mal. Y sí, si vos no nos votaste, ni convenciste a tus amigos de que hay que votarlo, etcétera, etcétera. Bueno, era un diálogo, le dije, bueno, teníamos que tratar de mejorarlo un poquito, etcétera, pero cambiarle las formas, pero está bien. Pero de contenido está bien. Entonces, me parece que ahí es donde estamos dando vuelta de por qué no tiene que ver con una cuestión estratégica, tiene que ver con una cuestión de asumir al enemigo en su justa medida y armoniosamente, dirían los peronistas, y tiene que ver con estar armado, en el sentido político, en el sentido ideológico, en el sentido moral, en el sentido de no agrandar nunca al enemigo más de lo que es, y en el sentido de la relación, que triunfo electoral no es sinónimo de cambio de relación de fuerzas, que es una de las cuestiones que yo trato de trabajar en la hegemonía imposible, que es gran parte de la crisis que tenemos ahora, inclusive la inflación, tiene que ver con que no han podido infligir una nueva derrota. Derrotas tiene, una nueva derrota estratégica al movimiento obrero y al movimiento popular en la Argentina. Si hubiesen logrado eso, hubiesen liquidado todos los sindicatos, los salarios estarían por el suelo, no habría problema de inflación, porque no habría puja distributiva, habría menos, quiero decir, ¿está bien? O sea, si los salarios fueran chinos, aunque los chinos ahora están mejorando bastante los salarios, por eso tienen una crisis, porque hasta en China, hasta en la China autoritaria se expresa la dinámica de la lucha de clases. Si lo hubiesen logrado esclavizar a la clase trabajadora, no tendrían problemas inflacionarios. Tienen problemas inflacionarios porque, entre otras cosas, porque es multicausal, como dicen los economistas, pero entre otras cosas, porque hay sectores de la clase trabajadora o de los que Juan Carlos Torres llamó los pobres organizados, que es un gran hándicap que tiene la Argentina, movimientos sociales, movimientos desocupados, movimientos de los trabajadores informales, que reclaman permanentemente y su sola presencia hace que tengan que responder. Y en eso que los liberales llaman la puja distributiva y que siempre ven el problema del lado del trabajador, cuando un liberal le dice, por ejemplo Pablo Harchunov, no, el problema en la Argentina, la puja distributiva, nunca dice que en esa puja distributiva el problema es la ganancia, sino que el problema es el salario y lo que reclaman los trabajadores. Siempre el problema está ahí. Entonces, en Argentina, un país demasiado reclamante, demasiado contencioso. Y yo creo que
se expresó en Jujuy, hace poco, se expresó en el 2017, y yo creo que eso sigue habitando y confío en esa vitalidad de la sociedad argentina. Con esto cierro. En los años 60, un autor que yo retomé mucho en el libro, que se llama Guillermo O'Donnell, escribió un ensayo en respuesta a un sociólogo brasileño que se llamaba Ernesto das Matas, que escribió un texto para tratar de caracterizar a su sociedad, a la sociedad brasileña, que era muy jerárquica, que se llamaba "Você sabe con qué está falando". O sea, usted sabe con quién está hablando. Dice, en Río de Janeiro y en un montón de lugares se escucha permanentemente esa frase. ¿Usted sabe con quién está hablando? Que un país que había terminado con la esclavitud casi entrado el siglo XX, o sea, era un país muy estamental, muy jerárquico. Dice, el pobre o el negro se quedaba callado ante esa situación. Eso habla mucho de mi país. Dice, de cómo es nuestro país, que todavía tiene que conquistar una rebeldía que no tiene. Después pasó el siglo XX, pasaron muchas cosas, pero en general es el país de la diplomatización Brasil, ¿no? Todo bastante diplomatizado, ¿no? Tuvo rebeliones de esclavos, pero no tuvo grandes rebeliones del movimiento obrero, que se expresó más bien a través del PT. Las huelgas del 79 cambiaron un poco eso. Frente a eso, Guillermo O'Donnell escribe un texto que se titula "¿Y a mí qué mierda me importa?". En realidad él lo puso "a mí qué me importa", pero la gente decía "a mí qué mierda me importa". Que dice que en la sociedad argentina es tan contenciosa que cuando le dicen "¿usted sabe con quién está hablando?", en general se tiende a responder "¿y a mí qué mierda me importa?". Que dice, es la pulsión igualitaria de la sociedad argentina, dice. Eso lo retoma Jorge Liotte, que es un periodista de La Nación, con sus problemas, ¿no? Con sus contradicciones, pero dice que en la Argentina tiene una tendencia en la pulsión igualitaria, a reclamar más de lo que le corresponde, de la lógica liberal, ¿no? ¿Qué problema esta sociedad contenciosa? ¿Qué problema esta sociedad inquieta? ¿Cómo se llama? Terminé de leer un libro de entrevistas a Tulio Alperindón, que es un historiador liberal pero inteligente, y decía que Valentín Alsina, cuando se fue al exilio, dijo "adiós pueblo italiano". Italiano quería decir intratable, insoportable casi en un sentido. Que todo el tiempo tiene romances con los políticos, que tiene metejones, dice, con los políticos. Así como en un momento te está alabando por todos lados, al otro día, Milei, al otro día fuiste. Como vemos esos cambios permanentes de la sociedad argentina. Pero digo, esa tensión, esa pulsión igualitarista que se expresa en la organización social de la Argentina, que lamentablemente está pasivizada, lo contradictorio que está pasivizado, es que está contenido, pero eso que está pasivizado y eso que está contenido habla también de una potencialidad, de un movimiento sindical fuerte, de un movimiento social fuerte, de un movimiento estudiantil fuerte, que todavía mantiene esa vitalidad. Bueno, ahí entra, ¿qué entra? La discusión política e ideológica, que es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, si nosotros sabemos medir esas cuestiones, no ser ni llorar ni reír, sino tratar de entender y en ese sentido poner nuestras pasiones para dar la lucha política, creo que vamos a estar mucho mejor preparados, mucho más armados, como para no, como para dar las peleas que se vienen hacia el 22 de octubre con moral, con orgullo y con convicciones, que si nos compramos los relatos que nos venden de otro lado. Bueno, eso. Abrimos también este espacio para, si quieren hacer consultas, comentarios, plantear dudas, lo que sea, pueden hacerlo y sería muy bienvenido. Adelante. Bien. No sé si quieren ir por una o después vamos. O alguno más y vamos todas. Adelante, adelante. Quería saber qué
atención lo que dijo Claudio Katz, que en una opinión que dio en el programa de Oricón y también en una nota que le hicieron sobre justamente de lo que hablaba era de fortalecer el voto de la izquierda ahora en octubre con el tema de los diputados, ¿no? Para justamente enfrentar lo que se viene